precondiciones para, ¿qué cosa? ¿Era? Para oír. Cuando uno está dispuesto a oír, y es algo que personalmente me incomoda mucho, cuando estoy conversando con una persona, y esa persona está mirando para el lado, no sé si le ha pasado a ustedes, o está hablándole a otra persona, está distraído. Cuando nosotros buscamos oír la palabra de Dios, es necesario que existan ciertas condiciones ambientales, ciertas condiciones acá adentro, para que ese oír sea un oír provechoso. No sea que entre por aquí y salga por acá, sino que ese oír nos dé el comienzo de una fe robusta. La primera precondición está en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 21. También el hermano o la hermana que lo tenga le voy a dar lectura para que vayamos participando. La precondición 1. Sí, Mateo capítulo 4, versículo 21. ¿Quién lo tiene? Le voy a dar lectura. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacob y Zebedeo su padre, reventando sus redes, los llamó. ¿Cuál consideran ustedes que sería la primera precondición según ese versículo? Las últimas palabras del verso. ¿Qué dice? ¿Qué hubiese pasado si en ese campo no hubiese estado el pastor y no hubiese gritado a su oveja? No pasa nada. La primera condición para oír es que Dios nos llame. Créalo usted. Dios le llamó en su corazón para venir hoy aquí a oír su palabra. Lo tomó desde sus quehaceres, desde sus responsabilidades, desde sus afanes, desde sus negocios, desde donde usted haya estado, lo llamó de allá y lo trajo aquí. Y no lo trajo de aquí, lo trajo de acá. Le puso el deseo en su corazón de poder estar usted hoy con nosotros. Entonces, la primera precondición es ser llamado de Dios. Ser llamado. De Dios. ¿Esto de acuerdo a qué verso? Mateo 4, 21. Vamos a ver este ejemplo en Mateo 4, 21, es cuando el Señor Jesús va pasando y llama a quienes que eran sus discípulos, ¿verdad? Entonces, eso es como referencia histórica. La historia de los discípulos, de los apóstoles, comenzó con el llamado. Antes de que él conversara, él, como decía nuestra hermana, los vio, los llamó, y en el llamamiento, ellos ¿qué tenían? Lo que nosotros tenemos hoy en día. La lección de escuchar o no escuchar. Probablemente a este caballero alguna se le quedó en el cerro. Y de ahí viene el coro, las 99, ¿cierto? Porque suele pasar que, de hecho esto se ve hasta en nuestros hogares de pronto, que de todos, uno o dos, no prestan oído. Y es nuestra preocupación como padres, ¿cierto? Como hermanos predicadores, como los hermanos pastores, de que todos presten oído. De hecho hay un himno que dice, preste oído el humano, ¿verdad? A la voz del Señor. Si ustedes quisieran poner en un rango de importancia a quién escuchar, sin lugar a dudas, Dios sería el primero al que debemos escuchar. Y es por eso que el paso número 1 es ser llamado de Dios. Vamos a ver otro versículo en el libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 25. También algún hermano que lo quiera compartir. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 25.
¿Sí, Juan? ¿Sí, amor? De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Hermanos queridos, es importante oír. ¿Por qué? Porque los que oyeren vivirán. Ahora, hemos visto Mateo 4:21 que habla acerca de los apóstoles, ¿cierto? Y ahora para nosotros el llamado, porque este texto de aquí es el llamado de Dios para los apóstoles. Y el llamado de Dios para nosotros, ¿a dónde estaría? ¿Cuál? 5:25. ¿Por qué este llamado de Dios es para nosotros? Es simple. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Yo estaba muerto como bien lo dice la Sagrada Escritura, en delito y en pecado, y no tenía derecho, no tenía opción a llegar a mi Padre Creador. Y nuestro Padre Creador, al ver esta condición, Él diseñó un plan de salvación y envió a su Hijo por rescate. Pagó precio de sangre y nos ganó. Y este precio fue pagado por cada uno de los que fueron llamados. Porque hay otro verso que dice, los que son llamados también son, ¿se recuerdan? Escogidos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que a los que Dios nos ha llamado, Él nos ha dado la posibilidad de ser uno de los que va a tomar la vida eterna. Ahora, como decíamos, no todos prestan el oído, o lo prestan un rato y luego vuelven a sus negocios. Es por eso que es importante tener en cuenta cuál es el proceso de oír para no quedarnos en medio. Porque nosotros decimos, no, si oír la palabra de Dios es fácil. Tengo que quedarme despierto, en primer lugar. En segundo lugar, en silencio. Y en tercer lugar, escuchando lo que se está diciendo. Pero no es tan simple. Bueno, sí hay que estar despierto, eso es necesario. Pero además de eso hay una serie de precondiciones que es necesario considerar. Jeremías 6:16 nos habla acerca del segundo paso, la segunda precondición. Es un verso que todos conocemos, ¿verdad? Hermano, exacto, nuestro hermano nos comparte de memoria el verso, que dice, paraos en los caminos. ¿Será tan así? ¿Será tan así? Veamos el tercer video que les tengo preparado. Recuerden que estamos estudiando el proceso de oír. En este ejercicio hay varias personas que no son los pastores, que están llamando a las ovejas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las ovejas oirán? Veamos. Esta es la persona número 2. Miren cómo lo llaman. Persona número 3. Las ovejas ni siquiera se inmutan. Ahora el granjero, el pastor. A ver.
dan cuenta el ejemplo que Dios nos pone a través de estos animalitos de la oveja? Ellos estaban pastando, entretenidos, comiendo su pastito favorito, ¿verdad? Vinieron, lo llamaron, no era el pastor, nada, ¿cierto? Ni, como dicen los jóvenes, no hay fe, ¿verdad? No prestaron su oído a quien no era su pastor. Pasó el 1, pasó el 2, pasó el 3. Llegó el pastor, estaban comiendo y pararon. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo, porque el pastor estaba llamando, porque era la voz del pastor la que se escuchaba a lo lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo porque escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón? Yo levanto la mano y me inclino. Amén. Yo vivía la vida con mis propios valores, bajo mi propio parecer, con mis propios planes, pero llegó un momento que todo cambió y que sentí la voz de Jesús en mi corazón y paré. Y escuché la voz de mi Señor. Muchos de nosotros ya esto nos ha pasado, y aquellos que todavía no les pasa, conozcan el camino, sepan a dónde están y dónde tienen que llegar y cuánto falta, para que, como decía en los primeros versos que leíamos, escuchemos la voz de Dios en tiempo aceptable, en tiempo conveniente, no sea que sea tarde. La segunda precondición de oír la voz de Dios es parar, dejar de hacer. ¿De acuerdo qué verso? Jeremías 6:16. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes están en este proceso? ¿Cuántos de ustedes están pensando en dejar todo por seguir a Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo en la noche porque quizás mañana sea tarde? No sea que el Señor deje de hablarme en mi corazón, porque cuando yo me iba a bautizar, yo sentía como Dios me hablaba en mi corazón. Y son formas inexplicables en las que yo no les puedo decir, era esto, así, así, así. Pero probablemente ustedes se recuerdan de mí cuando yo cantaba y yo lloraba. Porque cuando Dios toca el corazón, lo llena de tal forma que en los ojos brota lágrimas. A veces lágrimas, a veces nos quedamos en silencio. Y les soy honesto, extraño esa voz en mi corazón. Me gustaría sentirla todos los días, todo el día. Pero a veces no escucho la voz de mi pastor y me dejo llevar por cosas, por situaciones, me dejo llevar por mis sentimientos. Y es como esos comerciales de televisión en donde está el ángel bueno y el ángel malo. ¿Quién escucha? Y saben, hermano, yo les confieso, no quiero que esto pase más en mi vida. Yo quiero escuchar la voz del Señor Jesús en mi vida todos los días, todo el día, toda la noche. Quisiera que todos compartamos esta intención, porque cuando todos compartimos esta intención, como decía nuestro hermano Juan, la unidad se empieza a generar en la congregación. Porque todos tenemos la misma intención, todos apuntamos lo mismo, todos queremos lo mismo y todos vamos hacia donde, el mismo lugar. Por eso es importante reconocer esta precondición número 2, parar. Cuando el Señor Jesús toque su corazón, pare. Y lo más aconsejable es parar y de rodillas, orar, ayunar, para que ese llamamiento se quede en su corazón. No vaya a ser que se le vaya. Segunda precondición. Tercera, Mateo 13:22.
aquí nos da el tercer paso que dice: y el que fue sembrado en espinas, este es el que ¿qué? Este es el que oye la palabra. ¿Pero qué cosa? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Recuerdo esto con un comentario de mi papá cuando, hoy en la mañana, que le comenté, ¿se acuerda, papá? En el fondo de nuestra casa estamos plantando, queremos hacer una huerta y tenemos tomatitos. Y mi papá dijo: oh, pero aquí el árbol le va a dar sombra y no va a crecer el tomate. Cuando tenemos afanes más grandes que la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a crecer en nuestro corazón, porque hay algo que le está dando sombra y no deja que el sol entre, no deja que la palabra se alimente, no deja que absorba los nutrientes espirituales necesarios para que esa pequeña semilla en nuestro corazón florezca y dé fruto, que es lo interesante y lo que el oír tiene como propósito, porque el oír tiene como propósito no tan solo edificarlo intelectualmente a usted y a mí, sino tiene como propósito generar el terreno adecuado para que esa semilla germine, dé flor y esa flor dé fruto. Ese es el propósito del oír la palabra de Dios. Tercera precondición: quitar ¿qué cosa? Nuestros afanes. ¿Dónde dice esto? Mateos 13:22. Ahora, amados hermanos, si nosotros pudiéramos pensar y pudieran ayudarme ustedes a listar cuáles son estos afanes que apagan la palabra de Dios, ¿qué dirían? ¿No? Anotemos, porque la idea es que sea algo práctico para nuestra vida, que sea de acuerdo a nuestras realidades, no sea algo lejano la reflexión, sino que sea la demostración de mi yo. Un afán: trabajo. Cuando uno le pregunta a un hermano: ¿cómo anda la pega, hermano? Y el hermano dice: no, tengo un montón de pega. A mí me preocupa, porque me ha tocado vivir, porque no me queda tiempo, no me queda tiempo para orar como quiero, no me queda energía para orar como yo quiero. ¿Le ha pasado a usted, hermano? No me queda tiempo para estudiar la palabra de Dios como quiero, al punto que le empecé a decirle a todos los hermanos que encontré conectados en el Facebook: hermano, ¿podemos estudiar en una videoconferencia? Porque no me queda tiempo para ir a su casa. Entonces juntémonos en una videoconferencia, si ya que está la tecnología, usémosla. Así que la invitación está dada a todos los hermanos que quieran ir a mi hogar, todos bienvenidos. Para todos los hermanos que quieran hacer una videoconferencia y podamos escudriñar la palabra de Dios, también bienvenidos. Porque estas son las cosas que importan en la vida. Porque la palabra de Dios no es sonido al viento, es nutriente espiritual que afirma nuestro corazón en la fe para seguir a paso firme creciendo en nuestras vidas. Por eso es que es necesario leerla, para alimentarnos, para nutrirnos, para tomar fuerza. Decíamos, nuestros afanes, trabajo, lo tenía anotado justo en el primer puesto. Segunda preocupación, ¿cuál podría ser? Nómbreme otro afán, otra cosa. Definamos afán. Lo tengo aquí, pero aquí no está bien. ¿Perdón? ¿Adquirir? Sí. Sí. Adquirir. Bien. Adquirir bienes materiales es una preocupación, pero, es necesario. Estamos en un mundo donde el modelo económico y modelo social nos impulsa como un río gigantesco a tomar este ritmo y
tener un hogar, necesitamos tener movilización, ¿verdad? Y yo con mi pastor, con el hermano Dan, lo conversaba en las cabañas y decía, ¿sabes, hermano Dan? Yo cada vez que estudio el modelo de mercado, me doy cuenta, no sé si seré yo el perseguido, pero me doy cuenta que, como dice la palabra de Dios, que estamos en este mundo gobernados por principados y potestades, malicia de los. Yo pienso que este modelo económico está hecho para atraparnos. Está hecho para atraparnos, para alejarnos de Dios y para distraernos de Dios. Está hecho. Y me preocupa, porque tengo que encontrar el espacio necesario para yo vivir, para trabajar y sin dejar de lado a Dios. La alimentación hoy en día está hecha para quebrantar la ley de Dios. En las cosas que uno menos piensa está. Es cosa de que ustedes averigüen. Es preocupante. Por eso es importante que podamos determinar nuestros afanes. Trabajo, adquirir bienes. ¿Qué otro más? Les voy a nombrar un afán que he visto yo y que me preocupa. Porque está bien tenerlo como preocupación, pero no como afán. A la iglesia le falta tanto. ¿Han visto ese afán? Yo he visto hermanos alejados por este afán. Dios los quiere bendecir, Dios les dice, vengan, vengan, vengan. Pero al pastor, esto y aquello. A los del coro, esto y aquello. Al predicador, fome. Si esas voces están en nuestra mente y en nuestro corazón y actúan como un afán, porque está bien preocuparse que a la iglesia le falta, porque a la iglesia le falta y siempre le va a faltar hasta cuando llegue nuestro Salvador Jesús y venga y reine sobre nosotros y vamos a ser plenos. Siempre le va a faltar. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivir con esto. Es una realidad del hoy, del aquí y del ahora. Siempre va a faltar. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades. Pero hay veces en que eso nos afana y por ese afán, hermanos amados, creamos un pozo alrededor de nosotros en donde el Señor Jesús no nos está alcanzando a salvar. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros en nuestro afán nos apartamos y no nos damos cuenta. Nos alejamos. Tenía anotado acá. A la iglesia le falta esto, aquello. Le sobra esto, le sobra aquello. El pastor aquí, el pastor allá. La directiva, lo estoy tomando como ejemplo, hermano. Admirable su trabajo, de verdad, admirable. Dios les bendiga a todos mis hermanos que trabajan. Pero hay personas que tienen este afán de la directiva aquí, la directiva acá, de que la guitarra, hermanos míos, siempre nos va a faltar. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Otro afán. ¿Quién me puede ayudar con otro afán? Los amigos. Sí. No, detengámonos en estas cosas porque son nuestras realidades, hermanos, y es necesario que las conversemos. Yo de pronto le comentaba a mi esposa, ¿sabes qué? Nos falta una reunión donde conversemos aquí cosas porque son nuestras realidades. Y a lo mejor mi experiencia le puede servir a algún hermano para que se ahorre un rato. Los amigos. Sobre todo para la juventud, los amigos son un afán. Y es así como ejemplo donde veo a personas en mi trabajo, muchachos jóvenes, 19, 20, 21 años. ¿Y dónde vas? Yo les pregunto, siempre nos conversamos, ¿qué van a hacer este fin de semana? Y yo les digo, no, yo voy a estar con mi familia, el sábado voy a la iglesia todo el día, el domingo estoy con mi familia y me preparo para el lunes. Y ustedes, no, yo voy a salir con mi amigo. Ellos me dicen, no, yo voy a salir con mi amigo. ¿A qué hora va a llegar? No sé.
O sea, y lo dicen contento como si fuera un orgullo. No sé cómo voy a llegar. No sé cómo voy a llegar. Porque no son personas cristianas, son personas de los chicos. Y el último comentario, yo les tengo aprecio, son mis colegas, los tratamos todos los días. ¿Saben lo que les dije? Les dije, así que va a salir. Le voy a preguntar a Jorge Manuel Jones qué se siente salir. En realidad yo pensamos mucho, porque es un hombre que todos lo acordamos, ¿cierto? Y todos sabemos lo que le pasó. Y ustedes creen que las amistades no son un afán. Sí, las amistades son un afán, porque probablemente solo nadie sale, porque salen en grupo. Entonces las amistades sí son un afán que nos distrae del oír de lo que Dios quiere decirnos. ¿Alguna otra situación? ¿Perdón? Sí. Bueno, nuestros quehaceres. ¿Y lo otro que decían por acá? Los estudios, sí. Los estudios. Vamos para allá. Los estudios son un afán. Conversemos, vamos con calma. Todas estas cosas pueden ser clasificadas como preocupaciones o como afán. Las preocupaciones son cosas que como seres humanos lamentablemente tenemos que vivir. Los estudios es una preocupación, lo sé, lo viví. Pero pasa a ser un afán cuando por los estudios dejamos de oír las cosas de Dios. Ahí está la diferencia. Yo recuerdo, y siempre se los comento a los jóvenes, ves que puedo, en mi segundo año de estudio tenía un ramo que era dado solo los días sábados. Todos los sábados tenía clases, ningún otro día de la semana. Y yo ahora al Señor le dije, Señor, yo no quiero ir, no voy a ir los sábados. Porque siento que no es correcto. Porque tengo que escucharte a ti, y yo quiero escuchar. Entonces, voy a orar para que la profesora, para hablar con la profesora. Hablé con la profesora y le dije, profesora, sabe que yo soy cristiano, asisto a la iglesia israelita, me presenté, y yo el día sábado no quisiera asistir a su clase, pero estos son los argumentos. Y le mostré el tema del sábado, que ya hemos visto el sábado a través del tiempo. Y la profesora me dijo, ¿sabes qué? Yo te miro y te creo. Te miro y te creo. Así que voy a hacer algo que nunca he hecho con nadie, y no creo que lo vuelva a hacer, me dijo, porque es algo totalmente diferente. Yo te voy a dar permiso para que no vengas ningún día sábado a clase. Pero al final del semestre te voy a tomar todas las pruebas de tus compañeros en una sola tarde. Y los trabajos y las disertaciones en esa sola tarde. En una sola tarde se sabe si mueves o si pasas. ¿Ya? Profesora, Amado, acepto el desafío. ¿Quiero estar conmigo? Acepto el desafío. Programa todo el semestre. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y como dice, esfuérzate y qué cosa, sé valiente. O sea, uno tiene que tener convicción, tiene que tener fe por un lado, y por otra parte tiene que esforzarse. Entonces yo les pedía los cuadernos a mis compañeros, estudiaba por mi lado, y me llegó la hora. No saben lo nervioso que estaba, no se imaginan lo nervioso que estaba. Fui, me presenté, di las pruebas, sudaba más que lo que sudo ahora. Porque todas las pruebas en una sola tarde era caótico. Estuve encerrado en la sala hasta las 8:15 de la noche, cuando ya el guardia no quería que nos fuéramos. Al otro día fui a revisar mi promedio. ¿Y saben qué promedio fue? El más alto de toda mi carrera, 6,9. Todo buen comentario se ha elevado a Dios, porque la honra y la gloria es para Él. Yo confié en Él. Y me sorprendió, como siempre Dios lo hace. Cuando nosotros confiamos, Dios nos sorprende. Y hablé con la profesora, y la profesora me dijo, ¿sabes qué? Yo, si es por tu nota de tus pruebas, yo debería terminarte con promedio 7, como ninguno de tus compañeros. Pero mi conciencia me dice,
hoy no vino ningún día a clase, y lo va a terminar con 7, no, así que, entiéndeme, me dijo que va a terminar con 6, 9. Perfecto, lo acepto. Y voy a poner a regodearme a esta altura. Así que, por eso, los estudios pueden ser una preocupación cuando nos dan espacio para oír la palabra de Dios. ¿Y dónde más la vamos a oír si no es aquí? Si no es ahora, en el día sábado. La palabra de Dios nos enseña cuando leemos los mandamientos, ¿verdad? 6 días trabajarás, ¿y qué cosa? Y harás toda tu obra. Más el 7º día es reposo. Ahora, la conciencia cada uno nos aprieta. Cada uno sabe dónde está la piedra del zapato y es libre de elegir. Pero lo que yo le estoy diciendo es lo que el compromiso que yo hice con Dios ese día que yo oré. Señor, yo voy a dar este testimonio cada vez que pueda, para que el que le toque lo tome como ejemplo, porque eso es así. Dios nos acompaña cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Siempre lo decimos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero qué fácil es irse por las añadiduras primero. Y es una cuestión sumamente extraña. Empezamos a preocupar del trabajo, de los estudios, del auto, de la señora, del esposo, de las vacaciones, y después lo que me queda es todo yo. ¿Y saben qué? Aún así Dios nos ama. Qué bueno es nuestro Padre amado. Y es por eso que hoy Él quiere que reflexionemos acerca de nuestros afanes, para que los identifiquemos y no seamos, más adelante tengo el texto, no sea que, no escuchando estas cosas, resbalemos. Hay un verso que dice, lo tengo más adelante, ¿verdad? ¿Perdón? Nos deslicemos. Nosotros tenemos que conocer exactamente estas cosas para saber dónde pisar, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahora bien, la tecnología es otro afán. Yo también es necesario que lo comentemos un poquito. Yo lo veo en la micro, dos veces me subo a la micro y todos están, y las señoras embarazadas paradas, los ancianos parados y los jóvenes, no, y los choferes también, sí, eso es algo. Ahora, la tecnología, como lo decíamos, puede ser una preocupación, puede ser algo bueno, pero cuando ya está fuera del lugar, es algo malo, es una falta. Y lo veíamos en el video, ¿se recuerdan las ovejitas? Todas las ovejitas comiendo de lo que le daba el pastor, y de repente una salsa, y aparece WhatsApp, y aparece Facebook, y los sacó. Las sacó la ovejita, para allá, y después el pastor le hacía así, se habían ido la ovejita. Y no sé si se percataron o si quieren les comparto el video, pero iba una ovejita en el piño para allá, y se ve que guarda el teléfono, y viene para acá, y se junta con todo. Hubo una ovejita que se arrepintió. Dios quiere que seamos esa ovejita arrepentida, que si hay algo que estamos haciendo en nuestra vida, en que desplazamos a Dios, que tengamos la capacidad de reconocerlo en primera instancia. Y en segunda instancia, enmendar nuestro camino. El único beneficiado va a ser usted, hermano, y su hogar. Yo, hermano, y mi hogar. Ahora bien, paso número 1, ser llamado. Paso número 2, parar, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Paso número 3, quitar nuestros afanes, ¿cierto? Y este ejemplo lo tenemos en los discípulos cuando les dice, venid después de mí, que os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Esperen un poquito, voy a guardar las redes y voy a ir, no sé qué. ¿Qué hicieron? Dejaron las redes ahí mismo y le siguieron. Hermanos míos, si usted piensa que va a tener todo como quiere preordenado para seguir a Dios en el bautismo, yo lo dudo. Lo dudo que esté todo ordenado, porque Dios pide dejar las cosas. Dios pide en un momento decir, listo. Entonces va usted a tener que dar un paso de fe. En algún ámbito de su vida usted va a tener que dar un paso de fe, y aunque no vea la solución, va a tener que sostenerse como viendo al invisible.
Tan simple como eso. En algún ámbito de su vida usted va a tener que sostenerse como viendo al invisible, hermanos amados. Que no sea tarde. Que no sea tarde. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a recordar los videos que veíamos. Cuando estas ovejitas fueron llamadas. ¿Se recuerdan? Estas ovejitas fueron llamadas. Tenían dos opciones. ¿Sí o no? Si ellas elegían la opción sí, vemos la opción número. Si ellas elegían que no eran el pastor, ¿qué hacían ellas? Mire, no le doy, ¿qué cosa? Oído. Hay una parte de la Biblia que dice que presentando vuestros miembros, ¿cómo dice? En sacrificio. A veces nosotros le prestamos al enemigo nuestros oídos. Hermanos amados, cuando llegue algo a su oído que no sea la voz del pastor, que no sea la voz de Jesús, que no sea el Espíritu Santo, usted compórtese tal cual como esa oveja. No le dé oído, no le dé atención, no le dé atención, porque si le da atención, le va a dar lado. Y como tercera acción, no vayan. ¿Se recuerdan las ovejas? Le hablaba a la gente, parece que ni el viento sonaba. No le prestaban atención y ni siquiera se movían. Pero llegó el pastor, ¿y qué pasó? Todo cambió. Todo cambió. Y llegamos a la última parte. Si el Señor Jesús, si el Espíritu Santo le habla a su corazón, va a llegar al paso número 4, que es: voy al pastor. Ese voy es algo complejo. Significa que usted va a dejar su lugar de confort, va a dejar su comodidad y va a disponer de energías, va a disponer de recursos, va a disponer de tiempo para salir de su lugar e ir a escuchar la palabra de Dios. Incluso la familia, como dice nuestra hermana. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Y escuchemos la voz de nuestro pastor, que dice así. ¿Qué dirá nuestro pastor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús hablándonos a cada uno de nosotros. Si usted tiene algo que le ha causado trabajo, que le ha causado cansancio, que le ha causado agotamiento emocional, espiritual, físico, y usted quiere descansar, la solución no va a estar en los medicamentos, créanme, porque los medicamentos utilizan ingredientes químicos para suprimir nuestra naturaleza. Nosotros podemos estar con depresión y lo único que hacen los médicos es pastilla, 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 pastilla. Pero no tratan el problema de raíz, no tratan lo que está aquí. ¿Quién más que el Señor Jesús va a meter la mano a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos va a reparar? Solo el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, tiene ese poder de entrar a nuestra mente y corregir nuestros pensamientos, de entrar a nuestros sentimientos y corregir nuestros sentimientos, amados y hermanos. Cuando no somos capaces de gobernarlos,
El Señor Jesús con su Santo Espíritu, el único que es capaz de sintonizar, como usted, hermano Heriberto, afina la guitarra para que den un sonido dulce. Así también el Señor Jesús afina nuestros corazones para que seamos, como lo dice su palabra, alabanza por las glorias de su gracia. Efesios. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea como una alabanza, como un himno dulce, como un himno melodioso. Ahora la palabra de Dios nos invita a hacer esta reflexión y nos pone en advertencia, y ya lo comentábamos hace un rato. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, 1. Miren, por favor pongamos atención en este verso. Es tremendamente relevante. Dice: por tanto, es menester, necesidad, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, ¿verdad? No sea que, o sea, tenemos que poner diligencia, tenemos que poner presurosidad a esto, no sea que por no poner cuidado nos deslicemos, nos caigamos de la gracia, nos alejemos de la voluntad de nuestro Creador y se pierda nuestra corona, ¿verdad? Ahora, vamos a ir concluyendo con esta lectura. Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué hace? Él llama por su nombre y las saca del corral. Y como las ha sacado fuera, todas las propias, va él delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que a través de su Santo Espíritu Él nos enseñe a oír la voz de nuestro pastor en nuestro diario vivir, en las acciones cotidianas, que Dios nos dé la capacidad de discernir esto es lo bueno y esto es lo malo, que podamos elegir la voz de nuestro pastor, que alejemos nuestros afanes, nuestras preocupaciones en exceso, las alejemos y nos acerquemos a nuestro pastor, porque Él quiere, ¿sabe lo que Él quiere? Él quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Y para llegar al arrepentimiento, para llegar a la vida eterna, lo primero que tenemos que saber hacer es aprender a oír. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hermanos, podríamos decir, escuchamos